Hay un alambre de cobre que cuesta menos de $1 y que puede extender la vida útil de los alimentos en tu refrigerador entre 3 y 5 días adicionales. No es un filtro, no es un purificador eléctrico, no es un producto con nombre comercial y precio de importación. Es un trozo de alambre de cobre del grosor de una moneda que se coloca dentro del refrigerador y que aprovecha una propiedad química que los romanos conocían hace 2000 años y que investigadores universitarios confirmaron en laboratorio en las últimas décadas. El hogar promedio en los Estados Unidos tira aproximadamente $1000 en comida al año. En México y Latinoamérica, donde el presupuesto familiar para alimentos representa una fracción mayor del ingreso total que en economías desarrolladas. El desperdicio de comida que se echa a perder antes de consumirse es uno de los gastos silenciosos más significativos del hogar. Frutas que duran 3 días cuando deberían durar una semana. Verduras que amarillean en 4 días. Pan que desarrolla moho antes de terminarse. Carnes que cambian de olor antes de la fecha en el empaque. La industria de electrodomésticos lleva décadas diciéndote que ese problema es de comportamiento, que si organizas mejor tu refrigerador, si configuras la temperatura correctamente, si usas los compartimentos adecuados para cada alimento, la comida va a durar más. Y hay algo de verdad en eso. Pero hay un factor que la industria nunca menciona porque reconocerlo implicaría admitir que el interior plástico de los refrigeradores modernos contribuye activamente al deterioro de los alimentos que almacenas dentro de ellos. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de entender puede cambiar cuánto dinero tiras a la basura cada semana con una inversión de menos de $1 que dura años. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para que el conocimiento que las industrias prefieren enmarcar como problema del consumidor en lugar de problema del producto, llegue a las familias que están pagando ese costo todos los meses. Cada suscripción ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más hogares. Para entender por qué el cobre puede extender la vida útil de tus alimentos y por qué el plástico del interior de tu refrigerador trabaja en tu contra, primero necesitas entender qué produce realmente el deterioro de los alimentos y qué condiciones lo aceleran o lo frenan. El deterioro de los alimentos frescos tiene 2 causas principales que ocurren simultáneamente. La primera es la actividad microbiana, bacterias, hongos y levaduras que están presentes en la superficie de todos los alimentos frescos desde el momento en que se cosechan o se procesan y que se multiplican activamente en condiciones de humedad y temperatura favorables, descomponiendo los tejidos del alimento y produciendo los compuestos que generan mal olor, cambio de textura y desarrollo de moho visible. La segunda es la oxidación, la reacción química entre el oxígeno del aire y los compuestos orgánicos del alimento que produce la decoloración, el enranciamiento de las grasas y la degradación de vitaminas y pigmentos que reconocemos como los primeros signos de que un alimento está comenzando a deteriorarse. Los refrigeradores modernos frenen esos 2 procesos reduciendo la temperatura, que ralentiza tanto la multiplicación microbiana como las reacciones de oxidación, pero no los detienen completamente. A 4 grados centígrados, que es la temperatura estándar de la zona de almacenamiento general de la mayoría de los refrigeradores, las bacterias psicrófilas que se adaptaron a crecer en frío siguen multiplicándose, simplemente más lento que a temperatura ambiente. Y la oxidación sigue ocurriendo porque el oxígeno sigue presente dentro del refrigerador en cada ciclo de apertura y cierre, lo que la industria de electrodomésticos no tiene ningún incentivo en explicarte. El interior plástico de los refrigeradores modernos no es neutro respecto al deterioro de los alimentos. Los plásticos usados en los interiores de los refrigeradores, principalmente ABS y polipropileno, tienen superficies que favorecen la adhesión y la formación de biopelículas microbianas.
Una biopelícula es una comunidad organizada de microorganismos que se adhiere a una superficie y forma una capa protectora de polisacáridos que los hace más resistentes a la temperatura y a los agentes de limpieza que los mismos microorganismos en suspensión libre. Los interiores plásticos de los refrigeradores acumulan biopelículas en sus superficies rugosas microscópicas que son casi imposibles de eliminar completamente con limpieza doméstica convencional. Esas biopelículas son fuentes persistentes de contaminación microbiana que se transfieren a los alimentos almacenados en contacto o en proximidad con las superficies del refrigerador, acelerando su deterioro más allá de lo que la temperatura baja puede compensar. Los refrigeradores industriales de acero inoxidable que se usan en restaurantes, hospitales y plantas de procesamiento de alimentos no tienen ese problema porque el acero inoxidable tiene una superficie que no favorece la adhesión microbiana de la misma manera que el plástico. Pero el acero inoxidable en interiores de refrigeradores domésticos cuesta más de producir y la industria, hace décadas, que migró hacia interiores plásticos por razones de costo de fabricación. Y aquí es donde todo cambia. El cobre tiene una propiedad que ningún otro metal común comparte en la misma medida y que es conocida desde la antigüedad. Es oligodinámico, lo que significa que libera iones metálicos en cantidades muy pequeñas que son letales para los microorganismos en concentraciones que son completamente seguras para los seres humanos y para los animales. Los iones de cobre interfieren con las enzimas fundamentales del metabolismo microbiano, dañan las membranas celulares de las bacterias y los hongos e inhiben su capacidad de reproducirse y de formar las biopelículas que aceleran el deterioro de los alimentos. Los romanos transportaban vino, aceite de oliva y otros alimentos perecederos en ánforas de cerámica recubiertas interiormente con cobre, precisamente porque observaron de manera empírica que los alimentos almacenados en contacto con cobre se mantenían viables por periodos significativamente más largos que los almacenados en recipientes sin tratamiento. Esa observación de hace 2000 años tiene hoy respaldo en estudios universitarios que midieron en condiciones controladas la reducción de carga microbiana en superficies de cobre comparadas con superficies de plástico y acero en condiciones de temperatura y humedad equivalentes. Pero eso no es todo. La segunda propiedad relevante del cobre en el contexto del almacenamiento de alimentos es su capacidad de catalizar la descomposición del etileno, que es el gas que las frutas y verduras producen durante su proceso natural de maduración y que actúa como señal química que acelera la maduración de los alimentos cercanos. Ese efecto, conocido como maduración por etileno, es la razón por la que una manzana madura colocada junto a frutas verdes acelera su maduración, y la razón por la que mezclar frutas y verduras en el mismo compartimento del refrigerador hace que todo madure y se deteriore más rápido. Los iones de cobre actúan como catalizadores en la oxidación del etileno, convirtiéndolo en dióxido de carbono y agua antes de que pueda acumularse en la concentración necesaria para acelerar la maduración de los alimentos circundantes. Ese mecanismo, que la industria de almacenamiento de alimentos a escala comercial conoce y usa en sistemas de control de atmósfera en cámaras frigoríficas industriales, puede replicarse a escala doméstica con un trozo de alambre de cobre dentro del cajón de frutas y verduras del refrigerador. Comparte este video con alguien que tire comida regularmente o que sienta que los alimentos no le duran lo suficiente en el refrigerador. Lo que está aprendiendo hoy puede reducir ese desperdicio con menos de $1 de inversión. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí la química de la conservación de alimentos no tiene precio de aparato importado. El alambre de cobre que necesitas es alambre eléctrico de cobre puro, sin recubrimiento plástico, del tipo que los electricistas usan como conductor en instalaciones domésticas. El diámetro más común y más accesible es el calibre 12 o 14 en la nomenclatura americana,
que en México corresponde aproximadamente a 2 milímetros de diámetro. Ese diámetro produce suficiente superficie de cobre expuesta para liberar iones en concentraciones efectivas sin ser excesivo. Una longitud de entre 15 y 20 centímetros de alambre de cobre desnudo, enrollado en espiral o formado en cualquier geometría que quepa en el cajón o en el estante donde lo vayas a colocar es suficiente para el área de almacenamiento de un cajón estándar de refrigerador doméstico. El alambre de cobre desnudo se consigue en ferreterías eléctricas y en tiendas de materiales de construcción. Pide alambre de cobre calibre 12 o 14 sin forro, que es el alambre conductor puro antes de que le pongan el recubrimiento plástico de aislamiento. El precio es de entre 10 y 20 pesos por el trozo necesario, menos que cualquier producto de supermercado diseñado para extender la vida útil de los alimentos. Antes de colocar el alambre en el refrigerador, límpialo con un trozo de papel de lija fino para remover cualquier capa de óxido superficial que pueda haberse formado en la superficie y que reduciría la liberación de iones de cobre. La superficie del alambre debe verse brillante y del color característico del cobre limpio antes de colocarlo. Enjuaga con agua limpia después del lijado y seca completamente antes de introducirlo al refrigerador. Coloca una espiral de alambre en el cajón de frutas y verduras, que es el compartimento donde el deterioro rápido produce el mayor desperdicio en la mayoría de los hogares. Coloca otra espiral en el estante principal donde almacenas carnes, lácteos y alimentos cocinados. Para el cajón de la puerta donde guardas condimentos, salsas y productos lácteos abiertos, una tercera espiral más pequeña puede extender la vida útil de esos productos que frecuentemente se deterioran antes de terminarse. El alambre no necesita contacto directo con los alimentos para ser efectivo. Los iones de cobre se liberan hacia el aire húmedo del interior del refrigerador y actúan sobre la atmósfera del compartimento donde está el alambre, reduciendo la carga microbiana en suspensión y en las superficies del compartimento, de manera que los alimentos almacenados en ese espacio están expuestos a menor presión de contaminación microbiana. Lo que más cambia la perspectiva de quien mide los resultados. La diferencia en la vida útil de los alimentos no se nota en el primer día ni en el segundo. Se nota al cuarto y al quinto día cuando las fresas que normalmente ya mostrarían moho siguen firmes. Cuando la lechuga que normalmente ya estaría amarillenta todavía está crujiente. Y cuando las sobras del martes todavía huelen bien el viernes. Esa diferencia de 2 a 3 días adicionales de vida útil en alimentos que normalmente se deterioran rápido se traduce en menos frecuencia de compra, menos cantidad tirada a la basura y un presupuesto de alimentos que en un mes puede mostrar una diferencia mensurable. El alambre necesita mantenimiento mínimo pero no nulo. Cada 3 a 4 semanas, retíralo del refrigerador y repite el lijado suave para remover la capa de óxido verde que se forma en la superficie del cobre por reacción con la humedad y el dióxido de carbono del interior del refrigerador. Ese óxido verde, que es carbonato de cobre básico, reduce la liberación de iones de cobre hacia el ambiente del refrigerador. El lijado periódico expone superficie de cobre fresca y restaura la efectividad del alambre. Después del lijado, enjuaga y seca antes de devolver al refrigerador. La industria de productos para la conservación de alimentos vende repelentes de etileno, absorbentes de humedad y purificadores de aire para refrigerador a precios de entre 80 y 200 pesos por unidad, con vidas útiles de entre 1 y 3 meses antes de necesitar reemplazo. El principio activo de varios de esos productos incluye compuestos de cobre en sus formulaciones. Un trozo de alambre de cobre de 20 pesos, que se regenera con papel de lija cada mes y que dura años, es funcionalmente equivalente en el mecanismo activo de control microbiano y de reducción de etileno. ¿Cuánto dinero calculas que tiras en comida echada a perder cada mes? Escríbelo en los comentarios con los alimentos que más frecuentemente se te deterioran antes de consumirlos.
Esa conversación aquí adentro ayuda a toda la comunidad a identificar qué alimentos se benefician más de este método y en qué tipo de refrigerador y clima produce los resultados más consistentes. Comparte este video con alguien que tire comida regularmente o que sienta que el refrigerador no le conserva los alimentos el tiempo suficiente. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista. Y lo que hay adentro es algo que cualquier persona que compre alimentos frescos debería conocer antes del próximo mercado, porque tiene que ver con otra manera de extender la vida útil de lo que compras sin gastar en productos diseñados para repetirse cada mes.